Bueno, ahora estábamos viendo el rectificador de media onda controlado y vimos las formas de onda cuando tenía carga resistiva y también algunas cuando tenía carga RL. Ahora bien, vimos las corrientes, vimos la tensión en la carga, vimos el valor medio, el valor eficaz, cuando tenía las fórmulas generales y cuando tenía modo de conducción continua. Bueno, ¿qué pasa con las corrientes? Bueno, el análisis es el mismo, en el apunte está más detallado, etcétera, pero vamos a llegar a la conclusión de que la corriente media es la tensión media sobre R. Y si nosotros pensamos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la integral de la corriente, que es la tensión sobre la resistencia. Puedo sacar la resistencia fuera de la integral y por lo tanto la fórmula me va a quedar el valor medio de tensión sobre R. Para los tiristores va a pasar lo mismo. Tengo que integrar en un periodo completo un tercio de la corriente. Por lo tanto, la corriente media por el tiristor va a ser la corriente media por la carga dividido de 3. El valor eficaz es lo mismo, digamos. Yo hago la expresión, resuelvo la expresión, como tengo una carga resistiva, siempre la resistencia la puedo sacar fuera de la integral y me va a quedar el valor eficaz de la tensión sobre R, ese va a ser el valor de la corriente. Y la corriente eficaz por el tiristor también va a ser la eficaz de la carga sobre raíz de 3. O sea que eso no cambiaría, digamos, ¿no? Y es fácilmente demostrable. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo carga RL? Bueno, lo mismo, digamos. Yo sé que al valor de continua la presencia de la inductancia no le aporta. Por lo tanto, digamos, yo si quisiese calcular el valor medio tendría que hacer el valor medio de la expresión de corriente, como venía haciendo, pero resulta que la expresión de la corriente ya habíamos visto, que era la resolución de esta ecuación diferencial, que era una fórmula complicada. Entonces, eh, digamos, como yo ya de antemano sé que al valor medio la presencia de la inductancia no le agrega nada, directamente yo sé que el valor medio va a coincidir con el valor medio de la tensión dividido R. Pero no es lo mismo para el caso del valor eficaz, digamos, ¿sí? Porque eso tiene que ver con las componentes armónicas que tenga la corriente y obviamente no es lo mismo cuando tengo carga resistiva que cuando tengo carga RL. Entonces, bueno, ahí tendría que obligatoriamente resolver la ecuación diferencial. Pero lo que se suele hacer por cuestiones, digamos, de facilidad y porque nosotros no nos va a interesar probablemente para estas situaciones saber la precisión, sino tener una cota de los valores con los que estoy trabajando, asumo que el valor eficaz y el valor medio son iguales. Para calcular algunas cuestiones como puede ser los rendimientos, etcétera, ¿sí? Sobre todo cuando yo no estoy trabajando con conducción continua, digamos. Si estoy trabajando con conducción continua y conozco el alfa, entonces no hay problema, porque yo el valor, bueno, en realidad eso es para la resistencia, digamos. Entonces yo cuando todos esos valores los puedo calcular, pero en la inductancia, digamos, cuando tengo la inductancia ya todo se complica, entonces directamente yo asumo que conozco puedo tomar el valor medio de carga, de la carga, ¿sí? O puedo tomar el valor eficaz también si tengo carga resistiva. Bueno, eso habría que ver un poco, digamos, cómo es la forma de onda. En estas cosas a veces hay que pensar un poco, porque las aproximaciones uno tiene que ver cuál es la que más le sirve. Bueno, y cuando tengo carga RLE, ahora va a pasar lo mismo, digamos. Eh, si yo calculo, digamos, yo lo que debería calcular es la forma, digamos, de onda, tendría que
que tener la expresión de la corriente y aplicar, digamos, las definiciones de valor medio y valor eficaz para del valor eficaz para cada una, digamos, de estas expresiones. Pero bueno, siempre tengo forma de rebuscármela, entonces, digamos, acá cuando aplico la fórmula de la corriente, me doy cuenta de que me va a quedar como si fuese la parte del circuito RL y la parte de la E separada. Entonces, como la parte del circuito RL yo ya sé que la inductancia no le aporta al valor medio de la corriente, entonces me quedaría U sub CC menos R, menos la corriente, digamos, que se opondría debido al E, que sería E sobre R. Por lo tanto, la corriente, el valor medio de la corriente va a ser U sub CC menos E sobre R. Pero este U sub CC, ¿sí? Digamos, va a ser el valor U sub C0 coseno de alfa cuando estoy en conducción continua. Si no, tengo que calcular todo. No puedo evitar el cálculo. Sí puedo utilizar la fórmula cuando estoy en conducción continua. Y como habíamos dicho, la potencia de corriente continua es la que consume la tensión E, y la potencia de pérdida, perdón, la que se pierde en R va a ser la potencia de pérdida, porque suponemos que lo útil es lo que consume la fuente de tensión, que sería en el caso del motor de inducción lo que se transforma en energía mecánica. Una cosa que quería mencionar es la importancia de tener una fórmula como esta que está acá, digamos, ¿no? Porque uno se puede poner a pensar, decir, bueno, pero ¿para qué me sirve tener esto? Bueno, sirve si tengo modo de conducción continua, por ejemplo, cuando yo quiero controlar, por ejemplo, la velocidad de un motor de corriente continua. Entonces, ¿yo qué hago? Mido la velocidad, la comparo con la referencia, ese error lo proceso a través de una ley de control. Imaginamos que es un PI. En la salida del PI me va a decir, aplique esta tensión de armadura. Pero eso es la salida de un controlador, de un micro. Pero yo necesito la tensión de armadura, necesito la potencia. Entonces, ¿yo qué voy a ir? Voy a pasar por una ley que me dice, bueno, a mí lo que me va a dar mi control va a ser este valor. Entonces yo teniendo este valor, puedo despejar el valor de alfa. Esto lo conozco. Puedo despejar el valor de alfa y con ese valor de alfa, entonces ahora el micro en realidad en lugar de darme U sub CC, me va a dar alfa. Y yo con ese alfa voy a entrar al controlador del rectificador que me va a generar el pulso en el ángulo alfa para disparar el tiristor. ¿Sí? Pero bueno, esos pulsos van a ir a los tiristores y va a conducir el que pueda conducir, digamos. Lo que pasa es que yo no sé cuándo viene ese pulso. ¿Sí? Ese pulso, o mejor dicho, depende de la velocidad, digamos, con la que estoy controlando. Pero ese pulso va a ser efectivo cuando se sincronice con la fase correspondiente del tiristor que le corresponda conducir. Hasta tanto eso no ocurra, va a estar en la situación anterior, digamos. O sea que fíjense que yo no puedo, controlar más rápido que un tercio de la fundamental. ¿Sí? Que serían unos 7 milisegundos, ¿sí? Porque no tiene sentido, porque el disparo no va a ser efectivo en ningún otro momento que en el que entre sincronizado con la fase que le corresponda. Lo que estaba pasando antes seguirá pasando, digamos, no se puede cambiar. O sea que fíjense cómo el actuador impone un límite en la velocidad de control. Probablemente si yo quiero un control fino no voy a usar este rectificador. Voy a usar algo
un poco más eficiente. Pero es importante, porque eso a veces uno no lo ve, simplemente desprecia al actuador, pero el actuador me está poniendo un límite en el control, en la velocidad de control. Y es un límite importante, en este caso son 7 milisegundos. Para una dinámica eléctrica es importante. Bueno, y una cosa que también es importante ver, imaginemos, esta es una curva que, que es un disparo en alfa igual a 90 grados, tita igual a 120, cuando tengo carga inductiva pura, que es una situación irreal, porque yo nunca voy a tener carga inductiva pura. Pero bueno, siempre voy a tener, digamos, si conectar una inductancia pura, también va a tener una resistencia, esa inductancia debida al cable, ¿no? Pero esta es una situación límite. Fíjense que acá yo voy a tener una situación donde la conducción es continua, es el límite, y se va a cortar en este tita 2, ¿sí? Donde empieza a arrancar el otro. Entonces estoy en el límite de conducción continua, pero la tensión media es cero. Fíjense que esta es la tensión, está en violeta, es la tensión en la carga. Lo cual es consistente, porque si yo no tengo resistencia, no voy a consumir una potencia de corriente continua. No lo voy a hacer. Entonces, toda la energía que se acumula en la bobina, en esta parte, digamos, de la tensión, va a ser devuelta acá. O sea que el resultado es consistente. Voy a tener tensión media nula. Pero este caso es el caso límite, donde vemos que acá tengo un máximo de tensión positiva que está soportando el tiristor. O sea, acá el tiristor está soportando la máxima tensión positiva y la máxima tensión negativa. Está sometido a estrés positivo y negativo, y cuyo valor en ambos casos es raíz de 3B máxima, que es lo que se expresa acá. Esto ya lo vimos. Bueno, y acá algunas curvas, ¿sí? Digamos, cuando tenemos carga relé. Acá lo mismo, digamos, yo voy a disparar y el disparo va a tener efecto cuando esté polarizado el tiristor que le corresponda. Por lo tanto, yo puedo haber sacado una forma, puedo disparar, digamos, en un ángulo cualquiera, pero recién va a estar activado cuando yo supero el valor de E. Por lo tanto, el ancho de pulso tiene que ser grande, porque supongamos que yo si es un motor no lo mido, porque es la fuerza contraelectromotriz. ¿Sí? Pero entonces tengo que tener un pulso ancho de forma tal de que si el momento en el que yo disparo todavía no está polarizado el tiristor, que cuando esté polarizado efectivamente tenga un pulso correspondiente, digamos, el gate para poder disparar. Bueno, y acá si tuviese una carga RE tendría esta forma de onda, digamos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que va a ver la carga? La carga va a haber esta tensión. Cuando están conduciendo los tiristores veo la tensión de entrada, y cuando no está conduciendo veo E. ¿Sí? Y cuando no está conduciendo, obviamente que la corriente es cero, y cuando la carga está conectada, que hay circulación de corriente, la corriente va a tener la misma forma que la tensión de entrada. Si ahora tengo una carga RL, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber corriente, fíjense que acá se cortaría si tuviese carga R, pero va a seguir conectado el tiristor, ¿sí? Acá va a seguir conectado porque tiene que seguir circulando corriente, ¿sí? Hasta que se dispara el otro. Este sería como medio un caso límite, digamos, de conducción. Bueno, y acá, bueno, sería un caso de, digamos, acá parecería más una conducción discontinua, y acá una conducción límite
Estas simulaciones por ahí dan un poquito de trabajo, encontrar justo el límite, digamos, ¿no? Bueno, acá tenemos un valor de E, estamos disparando en alfa igual a 60 grados, que es θ 1 igual a 90, ¿sí? Es un ángulo de disparo más grande que el anterior. Fíjense que acá estaría el pulso. Bueno, y conduce hasta que se extingue la corriente, pero enseguida empieza a arrancar el otro. Encontraron un valor de carga L, para los cuales vemos esta formita de onda que sería como el límite de conducción continua. Bueno, los parámetros de eficiencia, que son los que nos interesan, digamos, para alfa igual a 0, tendríamos la rectificación a diodo y valdrían todos los parámetros que vimos anteriormente. Si, por ejemplo, consideramos que estamos en modo de conducción continua con carga constante, es decir, que la corriente tiene el valor medio, y hacemos eso por facilidad, digamos, entonces podemos calcular el factor de servicio del secundario para rectificación controlada. Y bueno, aplicamos la definición: potencia media en la carga sobre potencia aparente en la fuente. Reemplazamos los valores teniendo en cuenta esta aproximación y llegamos a la conclusión de que es el factor de servicio de la rectificación a diodo por coseno de alfa. Digamos, este sería lo máximo que podríamos tener. Y con el mismo razonamiento podemos hacer el factor de servicio del primario y nos queda el factor de servicio, digamos, el rectificador controlado, nos queda el factor de servicio del primario por coseno de alfa. Todo esto está desarrollado, son un montón de formulitas, ustedes se pueden entretener, pero es para ver que para este caso, digamos, también voy a estar afectada por el coseno de alfa, ¿sí? Bueno, entonces, lo que nos va a quedar ahora es ver el rectificador de onda completa, que lo vamos a hacer en otro videito. Pero resumiendo, lo que quiero decir es que vimos hasta ahora. Vimos rectificación controlada para el rectificador trifásico de media onda, ¿sí? Lo que podemos distinguir, y hicimos el análisis para carga R, RL y RLE. Y encontramos expresiones de la tensión de salida, de la tensión media de salida, de la tensión eficaz de salida y del factor de potencia que dependen del ángulo de disparo. Y encontramos, en general todo va a depender del ángulo de disparo. Lo que pasa es que encontramos fórmulas más elegantes y más compactas que dependen del ángulo de disparo y que son válidas cuando tengo modo de conducción continua. Eso es muy importante. Siempre tengo que mirar si las puedo aplicar si estoy en modo de conducción continua. ¿Sí? Y después también vimos los valores medios de corriente, el valor eficaz de corriente, por la carga, por los diodos, ¿sí? Y son todos esos parámetros de eficiencia que nos vienen interesando en cada una de las configuraciones que hemos visto.